Las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Las consecuencias más importantes de la Segunda Guerra Mundial: entre 50 y 60 millones de personas muertas, 20 millones en soldados y 40 millones en civiles. Masacres masivas a la población civil contra ciertos grupos raciales y étnicos, entre ellas el Holocausto, que fue la exterminación de más de 6 millones de judíos. Hambrunas en todas las zonas de guerra, deportaciones masivas de civiles. Emergieron dos superpotencias, los Estados Unidos de América y la Unión Soviética, dando lugar a la Guerra Fría. La Sociedad de Naciones fue sustituida por la ONU, Organización de las Naciones Unidas. Alto crecimiento en investigaciones científicas con fines bélicos. La Unión Soviética se anexionó Estonia, Letonia, Lituania, el este de Polonia y parte de Finlandia y Rumania. Alemania quedó dividida en dos zonas de influencia, el occidente por parte de Estados Unidos y Gran Bretaña, que luego formarían la República Federal Alemana, y el este por la Unión Soviética, que formaría la República Democrática Alemana. La descolonización, que había comenzado a mediados de 1850 debido a la debilidad de las potencias colonizadoras y al enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética, tomó aún más fuerza. La creación del Estado de Israel en 1948 como parte del plan previsto por las Naciones Unidas. División del mundo en dos bloques: el bloque capitalista representado por Estados Unidos y los países de Europa Occidental, y el bloque comunista representado por la Unión Soviética y varios países del este. El conflicto entre el capitalismo y el socialismo. El conflicto entre capitalismo y el socialismo se refiere al periodo de tiempo que abarca desde el fin de la Segunda Guerra Mundial en agosto de 1945 hasta la caída de la Unión Soviética el 26 de diciembre de 1991. Durante este tiempo, dos sistemas económicos antagónicos, el capitalismo y el socialismo, representados cada uno por un grupo de países, llevaban a cabo una competencia en todos los sentidos de la vida humana, desde la ciencia, economía, la política y hasta nuevamente una expansión territorial y de influencia política. Al final de este periodo termina disolviéndose el comunismo de la Unión Soviética y empieza un apogeo del capitalismo y liberalismo comandado por los Estados Unidos de América. Los bloques de poder. Los bloques de poder que representaron a la lucha entre capitalismo contra el socialismo fueron: bloque capitalista, Estados Unidos, líder del bloque; Inglaterra, República Federal de Alemania, Alemania de Occidente; Francia, Bélgica, Holanda, Austria, Italia, Finlandia y Corea del Sur. Bloques socialistas: la Unión Soviética, líder del bloque; Polonia, Rumania, Yugoslavia, Cuba, China, República Democrática Alemana, Alemania del Este, Corea del Norte y Afganistán. La Guerra Fría. La Guerra Fría fue una guerra sin agresión directa armada entre los dos países líderes de los bloques económicos. Esta se manifestó como el enfrentamiento de estos, el socialismo y el capitalismo, a través de una competencia armamentista que en varias ocasiones se desarrolló en guerras dentro de otros países intentando aumentar su influencia política. Inicio de la Guerra Fría. La Guerra Fría comenzó desde finales de la Segunda Guerra Mundial en la Conferencia de Yalta, en febrero de 1945, donde se reunieron el presidente de Estados Unidos Franklin D. Roosevelt, el primer ministro de Gran Bretaña Winston Churchill y el dictador de la Unión Soviética Joseph Stalin. En esta conferencia se comienzan a repartir sus áreas y territorios de influencia política. Una vez que acabó la Segunda Guerra Mundial, Alemania y Polonia se dividen entre la Unión Soviética y los países de Occidente, tal cual como lo habían acordado en la Conferencia de Yalta. La Unión Soviética comienza una exitosa expansión industrial, lo que le daría el poder económico de llevar a cabo sus planes de expansión militar y de influencia política. Desarrollo de la Guerra Fría. La Revolución China, aunque fue la continuación de la Guerra Civil China que había comenzado desde 1927, es decir, antes de la Segunda Guerra Mundial, después de 1946 ya se manifestaban la rivalidad entre los dos sistemas económicos, ya que los nacionalistas liderados por Chiang Kai-shek recibían apoyo de los países occidentales y los comunistas liderados por Mao Zedong recibían apoyo de la Unión Soviética. Al final de la Revolución China en 1949, con la victoria del bando comunista se instaura un comunismo en su territorio, pero se declara autónomo y conserva su distancia política de la Unión Soviética. De 1950 a 1953 comienza la Guerra de Corea, igualmente entre dos bandos, el norte apoyado por la China comunista y el sur apoyado por los países capitalistas. En 1955 comienza la Guerra de Vietnam, donde se enfrentan el norte bajo la influencia de la Unión Soviética y el sur bajo la influencia de Estados Unidos. Esta guerra fue una de las más largas, ya que su final llegó hasta 1975 con la retirada del ejército estadounidense. Para 1959, con la victoria de Fidel Castro, el líder de la Revolución Cubana, también adopta un régimen comunista y se apega a las políticas e influencias de la Unión Soviética.
Aunque desde 1955 había comenzado la carrera entre Estados Unidos y la Unión Soviética por la conquista del espacio, no fue sino hasta 1961 que la Unión Soviética logró poner a un ser humano en órbita alrededor de la Tierra, seguido del alunizaje que Estados Unidos logró en 1969. Dentro de la Guerra Fría, uno de los momentos más críticos fue el que sucedió en 1962, cuando la Unión Soviética intentó enviar misiles atómicos a la isla de Cuba, la crisis de los misiles, lo cual estuvo a punto de desatar la Tercera Guerra Mundial. Sin embargo, se pudo resolver al cabo de unas semanas. Estrategias o grupos políticos militares de la Guerra Fría. OTAN, grupo formado por países capitalistas principalmente europeos, pero comandados por Estados Unidos. Miembros: Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Bélgica, Alemania de Occidente, Italia, Noruega, Turquía y Polonia. Pacto de Varsovia, grupo formado por países socialistas comandados por la Unión Soviética. Miembros: Unión Soviética, Albania, Alemania del Este, Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Polonia del Este y Rumania. Luchas de liberación nacionalista en Asia y África. El fin de la Segunda Guerra Mundial inició un proceso de descolonización en todo el mundo, es decir, los países que estaban dominados por las potencias de Europa empezaron a luchar por su independencia. Los movimientos más representativos fueron India. La independencia de la India, aunque comenzó básicamente desde 1857, fue hasta 1947, después de la Segunda Guerra Mundial, que logra su total independencia de Gran Bretaña gracias al liderazgo de Mahatma Gandhi. Filipinas, esta isla que estaba bajo el dominio de Japón, se independizó en 1946. Corea, también bajo dominio japonés, se independizó en 1948. El conflicto árabe-israelí. Desde los años 1900, el territorio de Palestina había sido un protectorado del Reino Unido. Sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial, se decidió que este territorio se dividiera para crear el Estado de Israel y darles un espacio a los judíos, teniendo como promotor al primer ministro David Ben-Gurión. Esta decisión, que se tomó en las Naciones Unidas en 1948, fue el inicio de un conflicto armado e ideológico entre los países cercanos a Palestina, en su mayoría árabes, y que estuvieron en desacuerdo desde el comienzo de la decisión. De 1963 a 1965, Israel sostuvo una guerra contra Egipto por la apropiación de más territorio, y desde esa fecha y hasta el día de hoy, ese territorio es un foco de gran tensión entre Israel, los palestinos y los países que apoyan a cada uno de estos bandos.